noches a todos. ¿Qué tal, queridos seguidores? Bienvenidos a este directo que llevábamos tiempo. Hace tiempo que le dije a Nazaret si quería de hacer el directo que vamos a hacer esta noche. Y las circunstancias parece que se han alineado, Nazaret, porque la verdad es que hablaremos de todo eso, ¿no? Pero por suerte, por suerte y por desgracia porque si han salido es porque la situación no es nada halagüeña ni nada, en fin, cosas Exacto. Que vamos a comentar a continuación. Y por suerte, pues parece que mucha gente por fin ha entendido que en este país hay que hacer algo para atajar los problemas. Otra cosa es cómo se intenta reconducir eso, ¿no? Desde el Estado y cómo se intenta aprovechar por parte de ciertos partidos. Pero por eso, además, antes de empezar, he visto algunos vídeos tuyos y algunas intervenciones. Te quería felicitar públicamente porque me pareces una persona llena de sentido común, que defiendes unos principios y unos ideales muy necesarios y en fin, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y estés esta noche aquí. No sé si conocías el canal, pero bueno, aquí tienes ya tu canal para... Soy una fiel seguidora tuya, que lo sepas. Así que sí, yo te conocía, sí. Pero eso no me lo habías dicho antes fuera de... Bueno, pues sí, te lo digo ahora, soy una fiel seguidora. Te sigo desde hace un año o dos, por ahí. Sí. Bueno, así que gracias a ti por darme este espacio. No, en absoluto. Antes de empezar, ya sabes que no solamente soy divulgador y abogado y más cosas a las que me dedico el tiempo, sino que también pues hay una vertiente y un activismo y una acción política importante en mi día a día, y ha habido muchas personas que me han contactado para decirme: Nazaret Martín es alcaldesa, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ya incluso el propio García Trevijano en un programa de La Clave advirtió que las reglas de la partitocracia, en el único sitio donde no operan, digamos, la macroestructura oligárquica no opera, digamos, de la manera, la corrupción como factor de gobierno, donde de alguna manera se disuelve, ¿no?, los factores de gobierno de la partitocracia, es en el ámbito municipal, donde decía se produce una relación de cercanía que muchas veces, sobre todo en el pequeñísimo municipio, pues no se dan esas circunstancias, ¿no?, aunque también. Pero me gustaría ofrecerte la oportunidad, antes de que entremos a hablar largo y tendido de lo que nos ha convocado hoy aquí, que es la situación rural, la ganadería, la agricultura, de lo que tú vives. Me gustaría que explicaras a la audiencia si eres alcaldesa, si no eres alcaldesa, si cobras dinero público, si no cobras dinero público y por qué. Es decir, que seas tú la que explique tu situación. Vale, y te doy las gracias porque me dejes precisamente explicarme por qué me han llovido críticas por esto que no está escrito. Yo soy alcaldesa de mi pueblo desde el verano, cuando fueron las elecciones, no sé si mayo o junio, no me acuerdo. Entonces, claro, yo hice un vídeo sobre esto porque sí que es verdad que yo no mezclo mi trabajo real como ganadera agricultora, o sea, yo no mezclo mi trabajo con el tema de la alcaldía, separo las dos cosas bastante. Entonces, la gente sí que me criticaba: oye, tú eres una politicucha, ¿no? Como suelen decir. Entonces sí que hice un vídeo una vez diciendo: sí, soy alcaldesa, expliqué un poco los motivos, que ahora los voy a repetir, por los que yo me metí a esto. Y efectivamente yo no cobro nada de dinero por mi cargo. Entonces, claro, sí que es verdad que me dijeron: ¿cómo esta mentirosa que dice que no cobra sueldo, pero sin embargo en internet, en Neutral, ¿no?, aparece que cobro 20.000 euros al año? Porque, claro, muchas veces la gente critica por la ignorancia. Y a mí también me pasa a veces, o sea, que nadie somos perfectos. Cuando una persona, en este caso, yo, por ejemplo, entré de alcaldesa, digamos, lo hice en mayo, junio, y los presupuestos, toda la gente sabe que son anuales y se actualizan a principios de cada año, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo entré, lógicamente, yo me encontré con unos presupuestos en vigor, donde había una partida presupuestaria prevista para el sueldo de alcalde que había estado cobrando la anterior alcaldesa, en mi caso. Entonces, esa partida presupuestaria ha estado apareciendo durante todo 2023 porque estaba dentro de los presupuestos de 2023. Entonces, este año ya hemos actualizado los presupuestos, no existe ninguna la partida a lo mejor existe, pero tiene que estar a cero, porque de hecho yo no he cobrado ningún sueldo, ni cobro ningún sueldo. Y es más, para cobrar sueldo se necesita la autorización del pleno, es decir, que yo tendría que proponerlo en un pleno, el pleno aprobarlo y levantar acta.
Nada de eso existe porque yo jamás lo he propuesto y el Pleno no me lo ha aprobado, lógicamente. Pero aparte de eso, también existen otras partidas presupuestarias que son, por ejemplo, para dietas y gastos de locomoción. Y para cobrar dinero de esas partidas no se necesita autorización de Pleno. Es decir, que yo las podría estar cobrando aunque el Pleno no quisiera y de hecho no cobro nada. De hecho, reto a cualquier persona que demuestre que yo cobro un solo céntimo del ayuntamiento de mi pueblo. Así que no cobro ni un duro. ¿Por qué decidí, por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué decidí ser alcaldesa? Porque sí que es cierto que yo te sigo mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre el sistema de partidos. Y, o sea, realmente te doy toda la razón. Y realmente ese es uno de los motivos precisamente por el que yo no cobro. ¿Pero por qué me metí a esto? Porque, claro, una cosa es vivir, digamos, una situación a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel de un país o incluso autonómico, que sí, los problemas nos afectan, pero nos afectan de una forma más indirecta. Entonces, cuando tú vives en un pueblo y hay problemas que te afectan de forma directamente, o sea, directa, se vive de otra manera. ¿Cuántos ciudadanos tiene tu municipio, Nazaret? 470 aproximadamente, 480 y algo, Estamos muy hablando pocos. casi de una aldea, de que hay Sí, una, sí. hay una relación de cercanía donde os conoceréis todos casi. Todos. Sí, al 90%. Vale, vale. O sea, Claro, que eso es importante. No es lo mismo ser hoy en este sistema alcalde de un pueblo de 100 o 200 personas o 300 o 400 que serlo de una gran urbe, una gran ciudad donde ya también hay unos presupuestos, donde las consejerías, las concejalías como las de urbanismo, etcétera, etcétera, pues se utilizan para lo que se utilizan, etcétera, etcétera. O sea, que y desde luego te lo he dicho, no tengo yo no voy a vetar a nadie y yo he traído a políticos aquí al canal. Si me sigues, sabes y de hecho a mí me han criticado recientemente porque yo, viendo lo que estoy viendo, y creo que enseñé un poquito, podríamos hablar más, pero por ahora prefiero ser comedido, de los instrumentos del Estado para desmovilizar a la gente que queremos un cambio de sistema, pues lo que, a pesar de que Trevijano decía, ¿no?, que eso sería ser un tonto, es decir, no coger el dinero, pero intentar cambiar las cosas de un sistema que está podrido y corrupto y que lo imposibilita, pues sí que entiendo que haya personas como tú, que en sus circunstancias y con esa honestidad de decir, bueno, yo no voy a beneficiarme, no voy a enriquecerme de esta corrupción, pero sí que quiero gestionar o sea, eso lo entiendo, lo puedo entender perfectamente y desde luego no por eso no vas a estar invitada al canal, o sea, ni mucho menos. Vale, te agradezco. Pues sí, Nada. fue por eso, porque bueno, los problemas que teníamos en el pueblo, había algunas cosas que yo consideraba que eran totalmente injustas, yo tenía que hacer algo de forma inmediata. O sea, de forma inmediata, entonces yo se me ocurrió hacer esto por motivos, si quieres los digo y si no quieres no los digo. Tampoco quiero hablar pormenorizadamente porque no quiero que esto se vea como si estuviera haciendo yo propaganda electoral o algo así, ¿sabes? Como No. echándome flores ni nada. Entonces yo hice lo que creía para proteger los intereses de mi pueblo y bueno, y aquí estoy. Bueno, pues eso, y aparte de eso, Nazaret, mira, para mí lo importante, y es una cosa que incido siempre en el canal y en general, lo importante es lo que la gente hace, más que lo que la gente dice, pero también es muy importante cómo hace las cosas. Y repito, para mí es un ejemplo, aunque ya sabes que yo no creo en esa vía, que tú quieras gestionar las circunstancias de tu pequeña comunidad y encima lo hagas de manera altruista. O sea, para mí eso es algo a reconocer. Hoy en día, porque además conoces los problemas y lo que implica cobrar. O sea, cualquier persona que cobre dinero público de esta estructura institucional al final se está enriqueciendo de un Estado que oprime, que vilipendia y que le pone el pie en la nuca a los ciudadanos independientemente del partido y la ideología que sea, ¿no? Y sí, vamos a hablar si quieres también de ello, pero bueno, yo no sé si mucha gente me habla de Vox. Vox se financia con un 70% de dinero público. Ha hecho un sindicato como puede ser Comisiones Obreras o UGT en su ámbito de acción que desde el año 2020 no presenta cuentas, fuera de que no se ha encargado de negar ni de explicar todo el tema de su financiación. Está teniendo dimisiones por todas partes. Hay mucha gente que me ha contactado a mí y no son Macarena Olona, aunque Macarena también, que han estado en Vox y que me han contado, mira, esto funciona así, funciona así, funciona así, esto es un puto negocio. Es gente del PP que en su momento vio la oportunidad de aprovecharse de un PP tibio, intentar crear un PP pues un poco más fuerte y ha capitalizado eso.
Desde luego, para mí eso es igual que el PP, el PSOE, cualquier otro partido. Y aceptan una red de apoyo y un sistema y unas circunstancias que oprimen a la ciudadanía. Y ahora en el tema del campo, y si quieres hablemos luego de eso, coño, es un partido que votó a favor del libre comercio con Vietnam, que jode a nuestros arroceros y que jode a nuestros agricultores, que votó Sí, que por cierto, sí, no, Extremadura es uno de los principales productores de arroz dentro de España, perdonad. Es que quería decirlo. Sí, sí. Aparte de eso, votó también en contra de lo de los precios, de la ley que se proponía. La cadena alimentaria. La cadena alimentaria, y votó no, que es una de las exigencias de ahora del sector primario. Lo digo por toda la gente que ahora está con, no, pero Vox, no sé cuántos, pero esto habrá alguna gente, porque la situación de nuestro país está así, en tema de educación y de comprensión de lo que le están diciendo, que eso significa que yo apoyo a Sánchez. Bueno, pues en fin, simplemente quería dejarlo claro, y también porque mucha gente me ha dicho, no, Nazaret es de Vox. Bueno, pues yo creo que no, porque además tú dices tu propia organización municipal para presentarte, ¿no? Exacto, nosotros, bueno, yo creé un partido, de hecho, entre mi padre y yo, más mi padre que yo, que se llama Somos Cáceres, que lo podéis buscar, es un partido que no tiene recorrido porque se creó el año pasado, precisamente porque no quería usar ningún partido, o sea, es que yo realmente no estoy de acuerdo con este sistema y por eso no me enorgullece, ¿no? Sí, mi padre es Félix Martín Crespo, sí. Me han pasado un vídeo suyo que me parece muy acertado lo que dice, muy, muy acertado. Ojalá hubiera gente como tu padre dirigiendo lo que está pasando en este país con el tema de los agricultores. No, te lo digo totalmente. Me han pasado un vídeo suyo y os lo recomiendo encarecidamente porque es lo que necesitan nuestros agricultores. Supongo que es este señor, ¿no? Creo. Sí, ese es mi padre, sí. Es lo que necesitarían en este momento los agricultores y los ganaderos. Pero bueno, no sé, al respecto de esto, no sé si quieres comentar algo más o si quieres dejar algo más claro. No, simplemente lo que he dicho y ya está. No sé si tú tienes alguna pregunta que me quieres hacer o... Sí, claro, hombre, por supuesto. Tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, vamos al lío. Aclarado esto, ya va viniendo la gente, ya somos casi 4.000, no, ya 4.000. Bueno, Nazaret, tú, ¿quién eres? Que la gente te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Qué vinculación tienes con el mundo rural, el sector primario, la ganadería, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo soy una chica normal y corriente de un pueblo de la España vaciada, de Extremadura, y realmente la tradición me viene más de la agricultura casi que de la ganadería, porque mis padres llevan pocos años con las ovejas, pero siempre han tenido olivares, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente, a la aceituna manzanilla cacereña en extensivo. Entonces, digamos que lo del campo me viene de familia, porque además todos mis familiares, o sea, el 70% han sido siempre agricultores o ganaderos. Incluso mis abuelos tuvieron vacas en algún tiempo. Y entonces esto me viene del campo. Y yo, bueno, tengo una formación, soy graduada en Derecho, soy administrativa también. De hecho, he estado trabajando de administrativa y todo. Pero al final a mí lo que realmente me apasiona y lo que realmente me gusta es el campo, es la agricultura y es la ganadería. Me gusta más la agricultura más la ganadería, perdón. Pero bueno, tenemos una economía familiar, tenemos somos minifundistas, ¿no? Que realmente es de las pocas economías que quedan ya. Aquí en el norte de Extremadura, por suerte, todavía quedan bastantes economías familiares de minifundios, pero ya cada vez menos. Entonces, bueno, eso es más o menos a lo que me dedico, a lo que se dedican mis padres y ya está. ¿Y de dónde vengo yo? Pues fíjate, Nazaret, hay una cosa que me llama mucho de tus vídeos, que supongo que también se da por la formación que tienes, aunque bueno, siempre digo que desde luego no es necesario, y en el ámbito rural más aún donde impera los ritmos naturales y el sentido común. Pero tú apuntas muy bien, bajo mi punto de vista, al gran enemigo. Pero antes de entrar del gran enemigo, me gustaría que explicaras a la gente, sé que hay muchos agricultores ahora mismo viéndonos, y hay muchísimos, que por cierto, muchos me preguntáis, porque me preguntan, yo no tengo nada que ver, ni estoy a cargo de las movilizaciones, ni he querido estar, ni lo he pretendido, simplemente hemos ofrecido ayuda y hemos ofrecido soporte. Y Nazaret, yo no sé si tú estás también, porque también me han preguntado, ¿estás tú a cargo, tienes algo que ver con el 6F o con lo que pasó ayer en Madrid o tal? No, yo he participado activamente en las movilizaciones, como ya sabéis, pero yo no he organizado nada ni hecho nada. Yo he participado como una persona más, como cualquiera. Antes que nada, ¿cuál es la situación bajo tu punto de vista de tu sector, de la ganadería, de la agricultura y del campo? ¿Cuál es, o desde el tiempo que tú has vivido todo esto y la situación actual, y a dónde crees tú que se dirige? Es una pregunta muy general, muy general.
y que engloba muchísimos aspectos. Entonces, no sé cómo se... Vamos si quieres de lo general a lo particular. ¿Tú crees que hoy en día es una buena idea ganarse la vida con la ganadería o la agricultura en España? No, 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 ¿Por, no, no, por en qué? absoluto. De hecho, es imposible empezar de cero. Es imposible a día de hoy empezar de cero ni en la agricultura ni en la ganadería, porque no existe el acceso a la tierra, prácticamente ya casi ni en alquiler. Por eso yo soy firme defensora de los bienes comunales, porque al final digamos, una naturaleza jurídica que sí que permite que las personas empiecen de cero en sus pueblos, ¿no? Sin que pueda venir una persona con un pedazo de patrimonio y quitarte del medio, ¿no? Por eso siempre defiendo los bienes comunales. Empezar de cero es prácticamente imposible. Por todo lo que he dicho y aparte también porque todo está muy subvencionado, las personas dependen de las subvenciones están ligadas muchas veces a la tierra, a las producciones, entonces empezar de cero es imposible, a no ser que tengas un patrimonio previo y por el motivo que sea la gente joven quiere hacer relevo generacional, que también cada vez son menos, porque no es rentable, porque depende de subvenciones, porque, bueno, por un poco todos los problemas que estamos teniendo y entonces no, o sea, si una persona joven quiere empezar de cero, es que es imposible totalmente, es imposible. ¿Y tú crees que hoy en día, por cierto, a ver, la gran mayoría hay 2 o 3 personas en el chat, simplemente advierto, que están despistadas, que no saben en qué canal están. Esto no es un canal de salseo y yo no voy a permitir, porque no lo permito nunca, incluso cuando hago un debate y estoy en totalmente desacuerdo con la persona que hay delante, faltas de respeto al invitado, ¿vale? La gran mayoría no, la gran mayoría del chat está de acuerdo, está diciendo que eres fantástica y tal, pero hay algún despistado por ahí que creo que no sabe en qué canal está. Os lo digo porque os perderéis para siempre este canal. Yo cuando alguien entra a insultar o a faltar al respeto a una persona, esa persona queda baneada para siempre de mi canal. Simplemente lo advierto, ¿vale? Así que nada, esas 2 o 3 personas que están por ahí dando la murga, pues nada, os aviso, nada más. Además, mira, está Franchu por aquí y me dice, ponme de moderador. Pues no puedo ahora mismo, pero bueno, si pudiera, lo haría. Bueno, por lo que estabas explicando, el tema de las subvenciones. ¿Tú crees que hoy en día la gente que estáis ya en ese sector por tradición, por herencia, por vinculación, crees que hay, digamos, una tendencia de la gente que ya no puede más a malvender o a desligarse de algo que ama, como es el cultivo de la tierra, en favor de grandes corporaciones, en favor de grandes empresas? No es que lo crea, es que de hecho eso pasa. De hecho, aquí en Extremadura, saliendo de las zonas que son de sierra, que por la propia naturaleza del terreno prácticamente no son mecanizables, que es lo que nos está salvando a nosotros, la mayor parte de Extremadura está en manos de empresas y fondos de inversión. Porque, bueno, todas las circunstancias que tenemos ahora mismo en la agricultura y la ganadería favorecen eso. La legislación, la economía, la política favorece precisamente eso, que los fondos de inversión y las grandes empresas compran, especulan realmente con el precio de la tierra, ofrecen más dinero que los demás, lógicamente no se puede, una persona como yo no puede, o cualquier otra persona no puede competir contra un fondo de inversión, entonces ellos se están haciendo con la mayor parte de la tierra. Claro. En muchas ocasiones para ponerlo todo de plagas solares, que es lo que está pasando aquí en Extremadura, por ejemplo. Bueno, en Extremadura hay un caso muy sonado, que podríamos hablar también de ello, que es el tema del superincendio este que hubo, donde ahora hay un parque eólico fantástico y maravilloso, ¿no? Sí, por ejemplo. Que de hecho a mí me lo decían mucho, porque en la Sierra de Gata hace un par de años creo que fue, también hubo un incendio que arrasó, bueno, y hace poco en Las Hurdes, un incendio que arrasó 2 comarcas, empezó en Las Hurdes y llegó hasta la Sierra de Gata, que es bastante, o sea, son miles de hectáreas. Y la gente me lo decía, dentro de aquí a no sé cuántos años molinos eólicos, y no me extrañaría nada, porque es lo que están haciendo realmente, especulando con todo para hacerse con la tierra y no, ni siquiera, muchas veces ni siquiera son empresas de aquí, ni siquiera son empresas españolas, son empresas de fuera. Que bueno, que tampoco está justificado, que me da igual quién sea, porque no es justo, de hecho. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y aquí en Extremadura se ve muy bien. Sí, sobre todo, bueno, también tú has dicho que tenéis tenéis olivares. El tema del aceite de oliva, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema del aceite de oliva? Que ya, en fin, no sabe uno si vale la pena echarle gasoil o aceite de oliva, porque está ahí la cosa al litro. ¿Qué está pasando con el aceite de oliva, Nazaret? ¿Por qué se está disparando ese precio? Porque hay gente o personas, digamos, instruidas que me pasan información
al respecto, como si hubiera una tendencia a intentar que el consumo en España, que es el principal consumidor de aceite de oliva, descendiera, es decir, cambiar el hábito de consumo para que no haya tanta tierra en España destinada al olivar, que requiere grandísimas extensiones de tierra para poder producir tanto aceite, porque esa tierra se quiere aprovechar para otras cosas. Precisamente por eso y además, bueno, también está el tema de los intermediarios y realmente también las grandes superficies especulan con los precios exactamente igual y ponen precios desorbitados porque de hecho muchas veces tienen reservas, quiero decir, las grandes superficies tienen reservas de aceite de oliva y suben los precios porque quieren realmente. Y en la crisis de aceite de oliva que hubo este año pasado, estaban vendiendo aceite de oliva que ya se había pagado a una miseria a los agricultores, es decir, aceite de oliva que ellos ya habían comprado y con todo el tema o con la excusa de la guerra de Ucrania, no sé qué, patatín patatán, subieron a un no sé cuántos %, multiplicaron los precios de un aceite que ya habían pagado a una miseria el año anterior a los agricultores. Entonces, es todo pura especulación. Porque realmente luego, claro, nosotros sabemos lo que nos pagan a nosotros en los productos y luego no concuerda con los precios de los supermercados y todo eso es porque especulan y muchas veces sin necesidad. Por lo que te estoy diciendo, el aceite de oliva que se vende hoy se pagó hace un año, no lo pagaron hace un año. ¿Por qué si lo pagaron a una miseria, a una auténtica miseria, lo venden a 50 euros la garrafa? Pues porque sí, pues porque utilizan excusas, cualquier excusa para subir los precios y la gente traga, la gente lo paga y ya está. Y también por los otros motivos que está diciendo también. Pero al final lo que intentan es siempre pues enriquecerse a costa de los demás, ya está. Respecto al tema de la ganadería, ¿tú consideras que dentro de un tiempo no tan lejano va a haber un desabastecimiento de carne? Porque, en fin, por lo que me comentan, ya te digo, estos días se están poniendo en contacto conmigo muchos agricultores, muchos ganaderos, les obligan a sacrificar ganado, les obligan a terminar con un montón de cabezas, etcétera, etcétera, y al final, si o va a bajar el consumo de carne o esa carne va a venir de otro sitio. Exacto, no, el consumo de carne no va a bajar. Lo que pasa es que van a reventar toda la ganadería de aquí y la carne la van a traer de fuera. Y va a ser carne que no tiene no llega ni, vamos, ni a la mínima calidad que la carne que se produce aquí y se va a pagar un precio desorbitado. Va a venir de Estados Unidos, de las macrogranjas, auténticas macrogranjas que sí hay allí, o de Holanda o de donde sea. Pero vamos, yo más bien diría que de Estados Unidos. Y con el tema que has dicho del vacío sanitario, que no sé si te referías a eso, el vacío sanitario, de hecho, ha sido una de las reivindicaciones. Ten en cuenta que la gran mayoría de gente, incluso yo mismo, yo estoy al loro de algunas cosas, pero soy un desconocedor, digamos, de la salvo la PAC y algunas cosas de las verdaderas circunstancias, digamos, minuciosamente que vivís día a día. Sé, digamos, los aspectos de la política general y nuestra audiencia también. Te lo digo por si puedes explicarlo de manera para tontos, como se dice popularmente. Bueno, pues algunos de los problemas es precisamente el vacío sanitario, que esto afecta sobre todo a las ganaderías de vacuno. ¿El vacío sanitario en qué consiste? Consiste en que, bueno, a las ganaderías se les hacen ciertos análisis veterinarios de ciertas enfermedades cada cierto tiempo. Entonces, en el caso de la tuberculosis, cuando hacen un análisis a una ganadería y el 10% de las cabezas de ganado tienen tuberculosis, a esa persona le hacen el vacío sanitario, es decir, que le obligan a sacrificar a todos los animales. ¿Cuál es el problema? Que a una persona que tiene 1.000 vacas, el 10%, ¿cuánto es? 100 o lo que sea, pues tiene que salir muchas cabezas de ganado con tuberculosis para que le hagan el vacío sanitario. Pero una persona que tiene 10 vacas, si le sale una con tuberculosis, se le acaba la ganadería, ¿no? Y es de lo que nos quejamos mucho, ¿no? Que siempre recaen estas cosas sobre los pequeños. Otro tema también que tenemos que nos afecta mucho son el tema de las vacunaciones. Mira, te voy a contar un caso. Y esto no me acuerdo exactamente. Bueno, hace poco hubo, que seguramente mucha gente lo sepa, hubo como una crisis del mosquito de las vacas, ¿no? ¿No te suena que se estaba hablando de que había un mosquito que transmitía las vacas una enfermedad y se morían todas las vacas y tal, ¿no? Bueno, pues sacaron una vacuna para combatir esa enfermedad. Aquí en España ha sido hace poco. Y una persona cercana a mi familia
pues tenía eso y vacunó a toda la ganadería y tal. Normalmente vendía anualmente, no sé cada cuánto tiempo, porque yo no soy experta en vacas. A mí se me dan bien las ovejas. Pero bueno, el caso es que más o menos al año sacaba 20 chotos, ¿no? Para vender 20 o 20 y pico. El año este año cuando la vacunó, sacó a 5 chotos para vender. Entonces hizo análisis a la ganadería y tenía 5 sementales, de los cuales 4 eran estériles a raíz de esa vacuna. Con la vacuna de la lengua azul, por ejemplo, pasa exactamente igual. A nosotros nos pasó un año, porque claro, esto es como, te ponen como entre la espada y la pared. La vacuna de la lengua azul no es obligatoria, es decir, no te obligan a vacunar a las ovejas, pero si no las vacunas, no puedes hacer una guía, es decir, que no puedes trasladar el ganado y eso se traduce en que no puedes vender, porque yo no puedo, digamos, realizar la documentación para trasladar mis animales a un cebadero o a un matadero o lo que sea, ¿no? Entonces, un año a nosotros nos pasó que nos abortaron todas las ovejas por vacunar de la lengua azul. ¿Qué hacemos cuando es obligatoria? Porque no siempre es obligatoria. La Junta de Extremadura en este caso es quien decide cuándo se vacuna o no. Y si ha habido años que no ha hecho falta vacunarse. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta que no paren, no vacunamos. Y ya está. Porque claro, al final tienes que jugar un poco así. Y bueno, estos son algunos problemas con los que nos encontramos. Que a mí el tema de las vacunas me chirría un poco, sobre todo el tema del mosquito y tal, porque al final son como... Y el tema de los vacíos sanitarios exactamente igual, porque encima el problema del vacío sanitario es que tú no puedes aportar un contraanálisis privado, ¿sabes? Tú no puedes aportar un contraanálisis. Entonces, a ti te vienen los organismos oficiales, te hacen el análisis, da lo que sea, y tú no puedes decir, oye, no, voy a hacer yo otro análisis, lo pago yo, y a ver si tiene los mismos resultados. No puedes hacer eso. Entonces, claro... Además, sí. Ya, que es además una obligación indirecta prácticamente para poder seguir claro. con tu... Además, a eso hay que sumar también, porque bueno, yo no sé si sabes que yo, bueno, aquí paso la mitad de mi tiempo entre Valencia y Asturias, y en Asturias todos mis amigos, la gente con la que me relaciono, porque yo vivo en lo alto de una montaña cuando puedo, ojalá pudiera pasar ahí el resto de mi vida y olvidarme del mundo, pero desgraciadamente por ahora no va a poder ser. Pero son mineros, o eran mineros, o son ganaderos. Allí no hay otra cosa que hacer en la cuenca minera. Y hay un problema muy grave ahora mismo con el tema de los lobos. O sea, pero un problema bastante serio porque, claro, se ha suprimido el control cinegético a través del arte de la caza. Y donde antes, por ejemplo, pues podías tú jugar con los pastos más altos, más bajos, sabes que depende del frío, pues tú subes, bajas las ovejas. Hoy en día no se puede y de hecho la gente está dejando de tener allí ovejas, solamente hay vacas ya, prácticamente porque los lobos arrasan con todo. No sé si a ti te pasa esto o qué te parece. Aquí en Extremadura, bueno, Extremadura ha sido tradicionalmente una zona lobera. De hecho, aquí había una alta densidad de lobos, pero en torno a los años 50, y además esto había una ley que estaba permitido cazar a los lobos, se consideraban alimañas y daban dinero por cada cabeza de lobo que la gente llevaba. O sea, esto estaba vigente en España. Entonces, aquí en Extremadura, digamos que realmente se exterminó al lobo y además se usaba un veneno que no me acuerdo cómo se llama, que era mortífero, porque no solamente moría el lobo, sino que todo el buitre que comía del lobo moría también. En fin, aquí se exterminó al lobo y por lo tanto Extremadura a día de hoy no es una zona lobera, aunque sí es oficial que es una zona de paso. El norte de Extremadura es una zona de paso y sí que hay ejemplares por aquí, pero no hay muchas manadas. Entonces nosotros en ese sentido no tenemos ese problema que tienen en el norte. Sí es verdad que conozco a gente de Asturias y por ahí que tiene, bueno, que no pueden con los lobos. La gente que tiene cabras, ovejas, las están quitando, como dices, para introducir las vacas, cambian las ganaderías. De hecho, el queso Cabrales tradicionalmente se ha hecho con leche de cabra y actualmente el 90% de la leche que se utiliza para hacer queso Cabrales es de vaca. O sea que hasta ese punto. Y claro, de todas formas, al final esto del tema de la protección del lobo, no sé si me estoy escuchando a mí misma. Perdón, es que me estabas diciendo que me había muy cancelado el eco. Perdona, ya está. Vale, ya está. Es que si me escucho no me concentro. Sí. Perdona. No, tranquila. Pues que al final se hace todo por populismo realmente, porque muchas veces, aquí ha pasado en España, por ejemplo, con la ley de bienestar animal, que realmente no se hacen estudios exhaustivos, que se contrate a profesionales que durante varios años o el tiempo que sea necesario estudien realmente las causas, las circunstancias sobre el terreno, además, para luego sacar una ley
que beneficie realmente a los animales, que proteja el medio ambiente y el entorno, que todo el mundo se olvida del entorno, en lugar de hacer leyes mascotistas y populistas como que yo siempre lo he criticado mucho, ¿no? Como se han estado haciendo. Pues en Asturias ha pasado un poco eso, lo que pasa es que la protección del lobo se ha hecho a nivel comunitario hasta que, si no recuerdo mal, le han matado el pony a la nieta de Ursula von der Leyen o algo así ha pasado y ya se estaban repensando la normativa del lobo. Pero sí, el lobo es un problema y claro, lo que pasa es que al final siempre se apela como a los sentimientos. Las personas no entienden que muchas veces sí es bueno hacer un control cinegético de la fauna salvaje. Claro. Pero claro, eso a día de hoy es que todo... El control poblacional es lo que mantiene el equilibrio y otra cosa que tampoco la gente sabe, que claro, cuando yo te digo, yo por ejemplo, para llegar a mi casa tienes que subir una montaña, que hay un desnivel de casi 1000 metros y se nota mucho las parcelas y las zonas donde ya no vive gente porque el bosque no se cuida, no se limpia, es decir, tradicionalmente quienes cuidan de la tierra, quienes cuidan realmente físicamente del país, quienes cuidan de la tierra, no solamente de los bosques, de los linderos, de los senderos comunales, de las madres del agua, cuando viene una riada para que el agua viene, o sea, todo eso es un trabajo que hacían históricamente los agricultores y los ganaderos, los cazadores, etcétera, etcétera. De hecho, aquí, y hoy en día ya es una cosa ya no solamente residual, sino que no se puede hacer. Primero, porque no hay suficientes personas. Además, esto le gustará mucho a mí me hace mucha gracia cuando los que van de liberales en España, porque en España realmente como tal, fuera del ámbito teórico, es decir, fuera de la aplicación no política, no hay liberales. Yo tengo mucho respeto por Juan Ramón Rayo, que sí que creo que es liberal, pero liberal teórico. Pero lo digo porque los fundamentos del liberalismo, incluso del anarquismo, donde encuentran su matriz, hoy en día son exclusivamente en vosotros, porque la artesanía ha desaparecido. Y la única comunidad que coexiste bajo esos principios de mutualidad, es decir, la ayuda mutua, la cooperativa, para que todo el mundo lo entienda, la organización de los ciudadanos al margen del poder político, es solamente a través de eso, de los gremios, de cazadores, de agricultores, etcétera. Aquí, por ejemplo, en Valencia, en la Albufera, ahora ya ha quedado como una cosa para ir a visitar turistas, ¿no? Pero antiguamente había una cofradía también de arroceros que se encargaban, pues eso, de cuidar, de vigilar, que todo estuviera funcionando perfectamente, etcétera, etcétera. No sé si eso también lo habéis notado, esa falta de medios, esa falta de apoyo hacia vuestra propia organización, vuestras cooperativas o cofradías, o no sé cómo os organizaréis ahí. Sí, y bueno, de hecho yo he crecido ya con, digamos, en el declive de las zonas rurales. Yo he crecido cuando ya todo se estaba desmantelando, pero por ejemplo las personas que son de la edad de mis padres, pues que tenían en torno a 50 años, ellos sí que realmente han vivido lo que pasar del auge, digamos, de las zonas rurales cuando existía una clase media fuerte, comercio local, había relevo generacional, la gente trabajaba el campo, como has dicho, todo eso, han pasado de esa situación a ir viendo poco a poco en 30 o 40 años cómo se ha ido todo en declive. Entonces sí que es verdad que yo no lo he notado tanto porque soy más joven, pero aún así sí que lo he notado. Por ejemplo, cuando yo nací, en 1994, en mi pueblo había en torno a 800 habitantes. Ahora estamos en la mitad. 400 y bajando, y muchos que están empadronados ni siquiera viven aquí. Entonces sí que lo notamos, y también lo notamos mucho en el medio ambiente, como dices. ¿Por qué? Porque antes, hace 20 años, 30 años, cuando había más personas en las zonas rurales, cuando estaban más habitadas, y la gente trabajaba el campo porque era más rentable que ahora, lógicamente, todo estaba mucho más cuidado porque a la gente le convenía, por ejemplo, las fuentes, los arroyos, ahora, y además no había tampoco ese intervencionismo del Estado tan brutal como lo hay ahora en tema de medio ambiente. Por ejemplo, antiguamente todas las personas limpiaban las fuentes, limpiaban los arroyos. Ahora, que no se te ocurra tocar una fuente sin pedir permiso a la Confederación Hidrográfica que corresponda porque se te cae el pelo. Se te cae el pelo. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues no toca nada. ¿Qué pasa? Que todo se pierde y lo importante que son los recursos hídricos, ¿no? Y supuestamente con la sequía que hay todo este rollo y lo que estamos viendo en las zonas rurales es precisamente que no nos dejan hacer. Necesitas autorizaciones, una burocracia exagerada, que vengan a inspeccionarlo antes de tocar ni una sola piedra, o sea, no dejan hacer a las personas. Y por eso muchas veces pues, hay incendios forestales, se pierden fuentes, manantiales y un montón de recursos que de otra manera, pues, que es precisamente una cosa que yo critico mucho,
Y es que cuando tú en un país tienes, y esto ya lo he dicho muchas veces también en mis vídeos, cuando tú tienes diferentes formas de vida dentro de un mismo país, tú no puedes o no debes hacer una legislación uniforme para todos y homogénea para todos, porque eso incurre en una discriminación. Claro. Entonces, lo que deberían hacer son, o dentro de una misma, si se hace una ley, por ejemplo, pues por el bienestar animal y demás, que aunque sea dentro de esa ley, incluyan disposiciones o un articulado o apartados que sean específicos para zonas rurales. O que las zonas rurales tengan un tratamiento diferenciado al de una ciudad, porque no puede ser que a todos nos traten igual, porque luego pasa lo que pasa, que es lo que está pasando actualmente, que hay una locura y un caos en la sociedad, por lo menos en España, que por todas partes, ¿eh? Bueno, Joaquín Sanz Carbó dice, como agricultor valenciano y valencianista, por lo que veo, que ha estado estos días al pie del cañón en las protestas. Enhorabuena por tus vídeos, nos has abierto mucho los ojos. Pues lo siento, Joaquín, porque, bueno, a ver, yo lo he dicho, lo he dejado apuntado. Yo, mi familia tengo agricultores, yo sí, quiero entrevistar a Nazaret y yo no estoy al día a día, pero por ejemplo, el tema de la naranja es brutal. El tema de la naranja está peor que el propio Valencia. Digo, en el ámbito futbolístico. Es una barbaridad, ¿no? Es verdad que hay sectores, y esto hay que decirlo, que no salen a la calle por las PAC. Y porque, por ejemplo, pues eso, en Valencia, un agricultor que tiene una negada de arroz, pues no sé si cobra 800 y algo euros de la PAC. Entonces, claro, ese tío no. Lo que no ven esas personas es que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque Exacto. eso se da mientras tú no protestas, no tal, se va desmantelando tu tejido productivo, se va desincentivando tu sector, y cuando el día de mañana te queda en la PAC, te quedas con una mano delante, otra detrás y sin sector, que es lo que se ha hecho con todos y cada uno de los sectores de nuestro país. Solo dejaron durante los años 80 la agricultura y la ganadería porque al resto de Europa le hacía falta un país productor de verduras y tal, como es España, pero hoy ya no. Hoy lo que necesita Europa es energía. Y sobre todo, desde las últimas directrices es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ya no interesa que España tenga aquí producción de pimientos y tal, porque además lo puede hacer Marruecos, mucho más barato con las propias empresas francesas. ¿España para qué mola hoy en día? Para tener células fotovoltaicas, para tener molinos de viento, etcétera, etcétera. Y, bueno, en fin, a través además de empresas extranjeras. No creáis que es una producción también nacional y tal. No, no, son empresas y fondos de inversión extranjeros. Por ejemplo, en las zonas del verano pasado en Asturias, que hubo unos incendios brutales, hay proyectado un parque eólico de un fondo de inversión extranjero. Lo que pasa es que no pueden hacerlo por el impacto paisajístico. ¿Cómo se suprime el estudio del impacto paisajístico? Pues no dejando ni un piedra sobre piedra en esa zona, pegándole fuego. Es que es un tema que también, no sé si vosotros estáis al corriente de esto, lo denunciáis, ¿cómo lo veis? Claro, al final, ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos los medios, los ciudadanos, para frenar esto. Realmente no tenemos herramientas para frenar esto. No tenemos herramientas más que salir a la calle y liar la parda. Entonces, yo entiendo que la gente salga a la calle y la líe bien parda. Lo entiendo porque al final es mucha frustración acumulada. ¿Y qué haces cuando no puedes hacer nada? Pues explotas y ya está. Entonces, realmente no tenemos medios. Que precisamente Pero por eso te di. Pero tú sabes que eso no es. O sea, perdona, continúa. Sí, no, es lo que te. Es lo que. No, dime. Que yo creo que ese no es el camino, me refiero. Yo creo que al final eso es contraproducente. Claro, Y de hecho, claro, bueno, pero. yo sé que se estaban dando conversaciones precisamente para todo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, la situación de este sector o de varios sectores está muy mal en España. Vamos a organizarnos, es decir, vamos a hacer algo conjunto. Los seres Pero la humanos. gente tiene mucho miedo. La gente tiene mucho miedo por lo que has dicho antes. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se ha hecho un llamamiento a salir a la calle, pero sin saber por qué, sin saber qué se iba a pedir, de manera desorganizada. Exacto. Yo lo digo porque es así. Además, dejando con el culo al aire toda la gente que se podía enfrentar a sanciones, a multas, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, y lo he expuesto en privado en todas las reuniones a las que he ido, en conversaciones, y lo vuelvo a decirlo, te lo digo a ti, ese no es el camino. El camino es hacer primero una unión, primero una organización, y después hacer la acción. Y hacer la acción con unas directrices y con unos puntos concretos a exigir. Así es como le puedes poner en un brete al Estado. ¿Qué pasa? Exacto. Lo que yo entiendo es que el Estado se ha adelantado y ha dicho, bueno, antes de que pase esto, vamos a hacerlo así, que haya ruido, que haya gresca, que haya jaleo, y encima igual hasta lo aprovechamos en las elecciones. Claro, totalmente. Y además es lo que se ha hecho siempre. Yo creo que las únicas protestas a las que yo he ido que han servido para algo han sido las que hicimos aquí en Extremadura
en el septiembre pasado, del año pasado, para exigir precios justos para la aceituna. De hecho, fue un éxito. Bueno, nos pagaron a un precio más o menos digno. ¿Por qué? Porque llevaban 2 años sin tener, o sea, no tenían reservas de aceituna ni de aceite de oliva, y aparte, pero eso no les hubiera impedido pagarnos una miseria. De hecho, nosotros lo que hicimos es que les dejamos bien claro que estamos dispuestos firmemente a perder nuestra cosecha, y de hecho es que las aceitunas se estaban poniendo casi negras cuando la gente empezó a coger Claro. porque hicieron contratos con un precio decente. Es decir, claro, una persona tiene que estar dispuesta a perder a corto plazo para ganar a largo plazo, y las personas no están dispuestas a eso, porque los tienen comprados con la PAC, porque se están produciendo alimentos que no son rentables porque te dan la PAC, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a esa gente, ¿cómo le vas a decir, oye, que quiero quitar las subvenciones? Entonces, yo creo que sí que habría que, yo qué sé, estudiar algo más a largo plazo, una transformación que poco a poco pudiera evitar que se vaya a la ruina a personas simplemente porque les quite las subvenciones, ¿no? Es decir, transformar poco a poco. Pero para eso, ¿qué hace falta? Pues un gobierno fuerte, gente que no sé, gente formada, que realmente quiera cambiar las cosas, pero no se puede a corto plazo porque hay una corrupción tremenda, hay una corrupción terrible a todos los niveles, económica, política y moral también. Bueno, Entonces, tú sabes, claro. si eres seguidora, sabes que eso no puede suceder hasta que no haya un cambio de sistema. O por lo menos hasta que no cambien 4 cosas de manera sistémica. Hasta que no obligues a los políticos a que para que un político tenga que sobrevivir esté obligado a atender a los ciudadanos. Mientras no cambie eso, pues claro, es que estás hablando de que un tío, vale, sí, ahora va a hablar contigo, se va a reunir, o te dice que sí, como el otro día, el señor Gallardo, los agricultores, y luego coge y te vota en contra de las medidas que tú estás pidiendo. O no solo eso, sino que además, pues no sé el señor Feijóo a quién pretende engañar. Cuando la Agenda 2030 se aprobó con Mariano Rajoy, fue el Mariano Rajoy el que implementó la Agenda 2030. Te pregunta por aquí, Jo, ¿qué problema hay con las cooperativas? No sé exactamente a qué se refiere. Yo, por el tema de las cooperativas, siempre he dicho, y lo defenderé siempre, que es la única forma que tenemos los pequeños, los minifundistas, las personas que tenemos economías familiares, de competir con las grandes empresas, ¿no? Porque es la única forma de juntar, digamos, mucho volumen de producción, todos Claro. en uno, ¿no? Entonces, yo siempre defiendo las cooperativas de primer grado y las de segundo grado, claro. Y de hecho, aquí en el norte de Extremadura funcionan las cooperativas, que no es lo mismo que los almacenes, y hay cooperativas que en su origen eran cooperativas, pero se fueron a pique, por ejemplo, a Cenorca, y ahora mismo están en manos privadas. Entonces, claro, hay que saber diferenciar entre los almacenes y las cooperativas. Yo soy defensora de las cooperativas porque siempre tienen ese carácter social al final, y es, como he dicho, pues una forma de que todos los pequeños se unan su producción, hagan y podamos hacer fuerza en el mercado realmente. No sé exactamente a qué se refiere y a qué problema se refiere en concreto, pero bueno, eso es lo que yo opino de las cooperativas. Además, hay un mecanismo de presión muy efectivo, que supongo que habrá gente por cuestiones ideológicas que no esté de acuerdo con él, pero que a mí sí que me parece, de hecho, me parece muy efectivo, que es hacer una campaña desde organizaciones de agricultura y organizaciones de ganadería con las redes sociales, y ahí tenéis todo mi apoyo. Yo os voy a hacer todas las promociones que haga falta, obviamente gratuitamente. O sea, y me refiero a campañas de publicidad con colaboraciones donde se haga un llamamiento al boicot de los productos que os están fastidiando. Es decir, a buscar productos generados y que provengan de nuestro propio país. Proteger a nuestro sector primario a través de nuestro propio consumo. No sé qué te parece esto. Claro, pero sigues teniendo el problema de las grandes superficies. ¿Cómo compites? No, Claro, digo si el. concienciar a los ciudadanos para que consuman productos que estén Ya, producidos aquí en España. claro, Producidos y de origen, porque es diferente. No es lo claro, mismo. el problema son los precios. Quiero decir, quiero decir, es que claro, nosotros producimos aquí sujetos a una serie de normas de todo tipo. Nuestros costes de producción son relativamente caros. Son caros o baratos, depende de con qué lo compares, como todo en la vida, pero en comparación con el resto del mundo yo diría que son unos costes de producción bastante elevados. ¿Eso qué implica? Pues que tú vas a tener que vender los productos a un determinado precio para obtener cierto beneficio partiendo de la base de esos costes de producción, ¿no? Si aquí hay empresas que están vendiendo los mismos productos provenientes de mercados o de países o lo que sea, que sus costes de producción son mucho más bajos, pues ¿cómo? O sea, no vale con apelar a la conciencia
de los ciudadanos, es que hay gente que no se lo puede permitir. No, claro. Que no se puede permitir comprar esos productos, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente que está concienciada y compra pues productos artesanales, ¿no? Que es como se llama, productos de cercanía y demás, pero claro, la inmensa mayoría no, la inmensa mayoría compra lo barato porque también su situación económica pues les obliga a comprar esos productos, ¿no? Pero estamos hablando entonces de que lo único que va a quedar en España va a ser un pequeño gueto de una mínima producción nacional que solo va a ser un producto gourmet para la élite. Sí, sí, de hecho es que precisamente por eso no estamos, eso es una de las protestas, ¿no? que está haciendo desde el sector primario y desde las zonas rurales también, que las economías familiares realmente al final son, yo que soy defensora de las economías familiares, lógicamente porque yo tengo una economía familiar, pero aparte porque las economías familiares siempre, en el tema de agricultura y ganadería, siempre son más respetuosas con el medio ambiente, son extensivas, garantizan realmente el bienestar animal, garantizan realmente la calidad de los productos y al final fijan la población en un país y conservan las tradiciones y la cultura también, que son muy importantes, que nadie habla de eso tampoco. Pero bueno, que al final, bueno, pues no sé para lo que vamos a quedar. Comeremos mierda, como dice el palete, ¿no? El palleter. Comeremos mierda. Mañana lo tendremos aquí a Juanmi el Palleter, que llevábamos tiempo hablando y queriendo hacer algo directo juntos. El otro día tuvo un percance de salud en su familia, pero bueno, ya está recuperado todo y mañana estará aquí en el canal. Lleva también muchos días de silencio precisamente porque no, bueno, él ya lo ha manifestado públicamente, no le gusta cómo están haciendo las cosas, precisamente por el amor y porque al final yo hago muchas entrevistas y no sé si has visto mis vídeos, yo me he ido a Cantabria porque nosotros tenemos la posibilidad de conseguir de los mejores pescados de Europa, o sea, la mejor industria pesquera la tenemos en España, en el Cantábrico, en el sur, en el Mediterráneo, en el Atlántico, o sea, y eso se lo están cargando también. O sea, es que es todo. Y el problema es que cuando echamos la vista atrás, tampoco aprendemos. No aprendemos de la industria pesada, de la siderurgia, es decir, de todo el pulmón que teníamos en nuestro país a nivel industrial, ¿no? De la minería, porque hemos tenido que estar durante muchos años y seguimos a día de hoy, damas y caballeros, la gente no lo sabe. Las centrales térmicas que quedan en España, teniendo uno de los mejores carbones del mundo, como es el asturiano, que se tiene hasta que lavar para quitarle potencia calórica, te puede fundir una estufa si echas carbón asturiano, tenemos que importarlo de Polonia y comprárselo con dinero público a Polonia. Es que así está todo. Entonces, sí, claro, es absurdo. Oye, ¿por qué no aprendemos de lo que pasó con la minería? ¿Por qué no aprendemos de lo que, en vez de salir de repente cuando ya nos tengan aquí a pegar 4 palos con la policía, vamos a organizarnos, vamos a pensar, vamos a darle vueltas, vamos a enfrentarnos realmente al origen del problema? Y aquí es donde también quería abordar esta parte que me parece la más importante del directo, porque tú atacas directamente a la Unión Europea. Sí. ¿Y crees que esto no se va a poder subsanar a largo plazo si finalmente no se plantea una alternativa? Obviamente entiendo, consciente, paulatina, organizada, sin caer en una catástrofe, pero de salida de la Unión Europea. Claro, una cosa que iba a dejar clara, yo no soy economista ni soy analista política, soy una persona normal y corriente, trabajadora de campo que tiene una formación normal y corriente. Es decir, yo lo único que puedo hacer es explicar a las personas lo que vivimos aquí y cuáles son las soluciones que yo podría ver. Que de aquí a lo que realmente se puede hacer y digamos, los procesos pormenorizados, como los procesos técnicos, cómo exactamente se lleve a cabo eso, yo no lo sé, lógicamente. Si tuviera la solución probablemente no estaría aquí. Pero sí, yo ataco mucho a la Unión Europea precisamente por eso, y es que me lo cuentan mis padres, es decir, que es algo que yo no he vivido yo, pero sí mis familiares, mis tíos, mi gente mayor, ¿no? Que ellos, digamos, en la época de la transición española y por ahí, antes de entrar a la Unión Europea y los primeros años de la Unión Europea, España era la 8ª potencia mundial. Estamos en el G8, ¿no? Y ahora estamos en el puesto 20 y tantos. Había una clase media, había comercio local, los pueblos tenían muchísima vida, había industria, éramos una potencia minera, pesquera, lechera, automovilística, etcétera. Y todo eso se fue desmantelando. Sí. ¿Por qué? Por la Unión Europea, quiero decir, por la cesión de soberanía que se hizo. Entonces, yo por eso ataco mucho a la Unión Europea. ¿Por qué también? Porque la Unión Europea regula directamente todas las cuestiones que afectan al sector primario, en nuestro caso, en España. Entonces, no tenemos soberanía, no podemos hacer nada contra la Unión Europea. También considero que la Unión Europea está totalmente vendida a intereses de países extracomunitarios. Entonces, yo por eso siempre digo
saco, digamos, el tema de la corrupción, porque realmente es que la corrupción es lo que está haciendo que nos vayamos a pique y que al final todo esto esté en declive y nos estén desmantelando en las zonas rurales, que no importamos nada. Todo ese tema, marketing de la España vaciada, de todas las acciones que se emprenden para repoblar las zonas rurales, todo eso es falso, es marketing, es desviar la atención, o sea, no se está haciendo absolutamente nada por nada. Estamos yendo al feudalismo, un feudalismo moderno, tecnológico, pero feudalismo, donde hay una élite que es la propietaria de toda la tierra, que en la Edad Media eran las monarquías, la corona y los nobles, y ahora son empresas y fondos de inversión. Y nosotros, lo único, claro. Y los partidos políticos. Sí, esos también forman parte ahí. Esos se encargan de preparar el terreno para el feudalismo moderno, ¿no? Hay una cosa que la gente no le cuesta entender, ¿no? Y a mí a veces me desespera. Yo tengo que reconocerlo. Yo llevo ya 3 años con esto. Oye, llevo muchos más de formación y de lucha y con García Trevijano y tal, pero digo en redes sociales y a la cabeza y de la Junta Democrática y tal. Vamos a ver. Cuando en nuestro país Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez, todos los gobiernos autonómicos, los que hay ahora, los municipios, las diputaciones, están aplicando lo que está explicando Nazaret, ese desmantelamiento del tejido industrial, esa venta de intereses de nuestros ganaderos, nuestra agricultura, ya han acabado con muchos sectores, como explicaba Nazaret, la industria siderurgia, la pesada, la naviera, la minera, la lechera, la agropecuaria, etcétera, etcétera. Ya han acabado con ella, ya está. No podemos darnos cuenta, o tan difícil es hacer la pedagogía de que eso sucede porque se nos dice y nuestros políticos no están haciendo lo que deberían hacer, que es defender nuestros intereses. Es decir, un político español dice, bueno, es que esto hay que hacerlo porque lo dice Europa. Bueno, pero su objetivo, señor político, como hacen los políticos de los países donde hay representación, por lo menos en las cámaras legislativas, ya sea en el parlamentarismo inglés o en el presidencialismo francés, van a la Comunidad Europea a decir, no, esto no lo vamos a aplicar, porque esto es pegarle un tiro a la gente que nos ha puesto a nosotros. Es decir, esto es vender a nuestra gente. ¿Qué sucede? Y esto de aquí de la cuestión, señores, hagan un clip, grábenlo, lo que sea. El problema es que nuestros políticos, para seguir en sus sillones, solamente necesitan una cosa. Deuda. Deuda. Deuda y deuda. El Ayuntamiento de Ayuso, los municipios, las comunidades autónomas, diputaciones, las empresas públicas, el Gobierno de España, el Senado, todos necesitan deuda para pagar toda la macroadministración y estructura pública que han montado. ¿Y de dónde sale esa deuda? ¿De dónde sale ese dinero? Del Banco Central Europeo. Entonces, si hay que aplicar la Agenda 2030, se aplica la Agenda 2030. Si hay que aplicar la Agenda marciana, se aplica la marciana. Si hay que hacer lo que haya que hacer, se hará. Porque ese es el quid del problema. Y me sorprende, Nazaret, que tú también defiendes esto y tú también lo ves de esta manera, pero cuesta mucho hacer esta pedagogía. Tú no sé cómo lo ves desde tu canal, porque también, por si no lo sabéis, Nazaret tiene su canal y, por cierto, seguirla, nazaretmartin.c. ¿Pero a qué te refieres? Quiero decir, ¿cuál es la pregunta concreta? Me refiero a si tú... Porque esa es la posición. Sí, a si tú consideras que la venta de España a los intereses extranjeros se produce a través exclusivamente del interés político en la deuda. Yo creo que tienen que ver dos cosas. Y una, a lo mejor, de hecho estoy aprendiendo mucho sobre ella últimamente porque en nuestra formación académica no nos enseñan nada. Yo tengo 2 títulos y no sé nada de nada, o sea, no te enseñan nada. Uno, lo que has dicho, que efectivamente es para perpetuar el sistema de partidos y para por la corrupción, para perpetuar al final, pues, colocar al amigo, colocar a tal y tal, y tener sueldos y ya está, o sea, por intereses individuales. Y otra cosa que yo creo que afecta no solamente a los políticos, sino también a la sociedad española es la leyenda negra, que puede parecer que no tiene nada que ver con esto, pero sí que forma parte de esa corrupción moral que hay, de esa falta también de amor por lo propio. Entonces, le han metido a la gente en la cabeza que Europa es nuestra salvación y que, digamos, velar por los intereses de España está mal porque es de fachas, porque España somos muy malos y nos merecemos lo que nos pase por el genocidio que hicimos en América y porque somos lo peor de lo peor. Entonces, la leyenda negra está presente consciente o inconscientemente en la mentalidad y en la ideología de las personas en toda España. Y también hay que luchar contra eso porque, al final, la moral es muy importante para solucionar los problemas. Y yo creo que no solamente se trata de cuestiones prácticas, como dices, pues eso, de corrupción económica y corrupción política, sino también la corrupción moral, ¿no?
y un poco la mentalidad negro-legendaria que hay en los políticos y en las personas. Yo eso es lo que veo. Y yo la leyenda negra la he descubierto hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, porque de esto no te habla nadie, y, o sea, te forman para, no sé para qué nos forman, la verdad que este también es otro tema. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, aunque bueno, precisamente sabes que la leyenda negra surge del ámbito anglosajón y de hecho en la filosofía, bueno, en la filosofía no, en la doctrina norteamericana, que eso se dijo por un ex secretario de Estado norteamericano, es que a España hay que mantenerla débil. Una España fuerte es un peligro para la esfera anglosajona, porque es la claro, que... y por eso partidos del Estado español, por eso partidos de aquí votan, por ejemplo, sí en el Parlamento Europeo al Tratado de Libre Comercio con Vietnam, que revienta el arroz aquí en Extremadura, por ejemplo, en Andalucía creo que también se cultiva. Por eso han estado a punto de votar sí al Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que espero que no lo hagan nunca porque eso no, van a terminar con nosotros. Incluso partidos de aquí, partidos de España, partidos españoles, votan que sí. O sea, votan en el Parlamento Europeo sí a leyes, a tratados de libre comercio que perjudican directamente a la producción nacional. Y todo eso, y al final el tema de los nacionalismos regionalistas, todo eso, todo está relacionado con la leyenda negra. Es una forma de, y además hay un proverbio que dice, una gran civilización no se puede destruir desde fuera hasta que se destruye ella misma desde dentro, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, que llevamos siglos destruyéndonos a nosotros mismos desde dentro. Y es que demasiado bien nos va, demasiado bien nos va. Pues sí, de hecho, bueno, decía Bismarck, ¿no? Que España es el país más fuerte del mundo porque sobrevivió a sus políticos que se intentan cargarse de tu país día y noche. Pero bueno, parece que con la ayuda de los de fuera, pero efectivamente por lo que tú comentas, ¿no? Aunque yo creo que es mucho más capital entender que nuestros políticos que viven como auténticos marajás, que viven como auténticos rajás, si no tienen los 70.000 millones que necesitan cada año, tienen que suspender pagos y se les saca el chollo. Y aquí el problema que hay es que la única vertiente kamikaze e interna que podría salvaguardar esto sería una persona que entrara sin tocar ni un solo euro de dinero público, ni un solo euro, repito, de dinero público, y que empezara a desmantelar este estado de partidos. Pero a desmantelarlo, o sea, a reducir y a recortar y a quitar. Claro, eso sí, pero ya se puede rodear de un buen equipo de personas que moralmente sean fuertes, porque las presiones que iba a recibir de todas partes. Claro, por supuesto. Por eso, pero esas, para que todo el mundo, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Se piensan que, no sé, para predicar era un imposible, pero por eso considero que desde fuera es mucho más fácil, aparte de que es lo honesto, ¿no? Desde fuera es mucho más fácil porque tú desde fuera estás fuera de esa área en la cual al final la ley de hierro de las oligarquías de Michels opera, ¿no? Pero es muy importante lo que tú estabas explicando en relación también con el tema de la leyenda negra. La leyenda negra construye, digamos, ese aspecto moral que tú has explicado también, que tenemos en España, muy incentivado por nuestra clase política de que todo lo de fuera es mejor. Y de hecho siempre se nos compara con... Siempre están comparándose, pero a mí qué me importa lo que haga Alemania, lo que haga Francia, lo que haga Italia. A mí qué me importa que hagan lo que les dé la gana. Bueno, pues tenemos aquí cosas mucho mejores que ellos. Sin embargo, en vuestro ámbito, ahora, por ejemplo, ¿no? El tema de las movilizaciones que está viendo y tal, y por lo menos, quien ha convocado lo del 6F, ¿no? No apunta a esta línea de modificar ninguna estructura del Estado, sino pedir regulaciones de la PAC, pedir parchear la situación. Exacto. ¿Tú consideras que esa es la solución? No, y de hecho yo he participado activamente en estas movilizaciones y nos hemos pegado, yo y más gente, buenas palizas y cortando, o sea, y gente que le han puesto multas, gente que ha estado horas y horas protestando en la calle, en fin, y claro, yo nunca voy a juzgar a una persona, esto quiero dejarlo claro, porque pertenezca o haya pertenecido a cierto partido político, porque todos podemos cambiar de opinión. Entonces, yo, por ejemplo, si se están haciendo las movilizaciones del 6F y hay gente que es de Vox o gente que es de Podemos o gente que es del PSOE, yo no voy a tener eso en cuenta porque hayan pertenecido anteriormente a un partido político porque pueden cambiar de opinión. Entonces, aunque en unas movilizaciones como han sido las del 6F, haya personas de distintos partidos políticos, pueden ser apolíticas, ¿no? Eso claro. Decir, Nazaret, que mucha gente tenga claro que la gran mayoría de la gente del campo se la suda a los partidos, se la suda a la política y es más que incluso viven más felices muchas veces al margen de todo eso. O sea, mucha gente ni siquiera de ningún partido.
Claro. Dicho esto, claro, yo me di cuenta de por dónde iban los tiros cuando leí el manifiesto, del manifiesto del CGF que está en internet y todo lo podéis leer. Entonces, claro, se pide una serie de, digamos, de requisitos de negociación que son todos a corto plazo. Que no está mal, como yo le he dicho, que he hablado sobre esto, no está mal pedir que te flexibilicen un poco la PAC, que te flexibilicen un poco las normas medioambientales, que se, digamos, impulse una normativa para asegurar la certeza sobre el origen de los productos, es decir, que se exija la modificación del código aduanero de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todas estas cosas no están mal, pero claro, es que no se está pidiendo nada que realmente suponga un cambio, que a nosotros nos vaya a asegurar que no vamos a volver a esta situación. No se está pidiendo nada fuerte, no se está pidiendo nada para las personas que no dependemos de la PAC, para las economías familiares, para las zonas rurales, no se están haciendo propuestas serias. Es como si lo hubieran hecho al tuntún, como si hubieran quedado una tarde para tomar café, venga, ¿qué vamos a pedir? Esto, venga, pum, fuera, manifiesto, como si lo hubieran hecho unos estudiantes, no sé cómo explicarlo, unos asamblearios. Eso es lo que yo critico, pero no lo critico por criticar, lo critico porque al final va a haber gente en la calle que se va a pegar con la policía, va a haber gente detenida, va a haber gente que le van a poner multas, va a haber gente que va a tener que cerrar. Hay agricultores que por lo que han hecho seguramente vayan a perder lo poquito ya que tenían. Es decir, cuando tú organizas algo, y yo pues bien o mal, de una manera u otra, he organizado muchas movilizaciones, gastas mucho tiempo y muchas reuniones y mucho esfuerzo precisamente para proteger a esa gente lo máximo posible y para que la acción sea lo más efectiva posible. No es fácil, ya lo sé, pero eso es lo que... Y repito, no digo que no haya que más salir a la calle, hay que seguir, pero hay que o reconducir esto o hacerlo de otra manera. Es más, otra cosa que me gustaría charlar contigo, ¿no? El tema de la Agenda 2030. Desde luego la Agenda 2030 a mí me parece abominable, pero Nazaret, ¿en qué año se aprueba y se empiezan a aprobar las implementaciones de la Agenda 2030? En el año 2000. No me acuerdo. En el año 2015. Mi pregunta es, antes, de hecho, empiezan a implementarse como tal las primeras medidas en el año 2017. Pero antes del año 2015, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, no estaba atacada por la clase política, no había un desmantelamiento, una desindustrialización. Es decir, la gente se piensa, sí, es verdad, desde luego que la Agenda 2030 hay que pasar de ella, no, o sea, hay que replantearse, pero esto es un debate, digamos, más amplio políticamente hablando. Pero debemos hacer una lectura, damas y caballeros. Es que en España la línea fundamental que está poniendo al sector primario en la situación actual depende directamente de la aplicación 2030, de la Agenda 2030. No, la Agenda 2030 es un paso más, pero un paso más de una cosa subyacente. Y a mí me desespera, Nazaret, muchas veces que la gente no haga esas pequeñas reflexiones que además tú sí haces. Claro, de todas formas, sí que es verdad que es un problema que tú lo dices muchas veces, el sistema de partidos siempre lo tomas como el punto de salida, no el punto de partida para empezar a cambiar las cosas de verdad, ¿no? Que es la división de poderes y el control al poder político, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Francia sí que hay democracia formal y, sin embargo, tienen problemas, quiero decir, tienen problemas muy parecidos aquí, entonces... En Francia no hay democracia plena porque el presidente no puede nombrar. En Francia hay la Cámara Legislativa tiene fuerza, pero no hay una separación de poderes plena. No se atrevió De Gaulle a establecerla como tal. Y sin embargo, sí que hay sectores legislativos, precisamente los de las zonas más rurales, que sí que están en contra de todo esto. Es decir, sí que hay una oposición. De hecho, hay una línea muy fuerte a través del EPN y tal de darle la vuelta a todo esto. Que no tiene nada que ver, por cierto, con el partido Vox. Pero bueno, esto sería otro debate. Pues sí, lo que... Sí, no, se me ha ido ahora mismo lo que estaba diciendo. Que en Francia sí que hay democracia formal. Sí, que al final yo creo que todo depende, lógicamente, de la organización interna de un país también. O sea, quiero decir, la partitocracia, como tú siempre dices, influye mucho en estos temas porque no nos impide protegernos realmente. Pero también está la Unión Europea, que es aparte de la partidocracia, también están intereses extranjeros y presiones extranjeras. Es decir, que son muchos focos de presión y muchas deficiencias que hay, que claro,
cómo los ciudadanos pueden hacer frente a eso, que luego sí podemos hacer frente, pero como dices, de una forma organizada, de una forma clara, de una forma estudiada, no al tuntún como se ha hecho, que precisamente estábamos hablando del tema de las movilizaciones, y yo, digamos, me he desmarcado un poco precisamente por eso, porque me he dado cuenta que se están dirigiendo, digamos, estas protestas sociales se están dirigiendo contra el gobierno de Sánchez. Y yo siempre lo he dicho, a mí el gobierno de Sánchez me parece que ha hecho cosas rematadamente mal, que lo ha hecho fatal desde mi punto de vista, pero quiero decir, lo que hay que buscar es un cambio pues, de sistema, un cambio va más allá del gobierno de Sánchez. Entonces, que intenten enfocar esto contra el gobierno de Sánchez, por no sé si hay elecciones en Galicia o no sé dónde hay elecciones, pues oye, yo no voy a permitir que me manipule nadie, yo no voy a permitir que cojan a los problemas del sector primario, de la agricultura y la ganadería, aprovechando que hay unas revueltas en Francia para sacar a este gobierno, porque yo no quiero sacar uno rojo para poner uno azul, que es decir, yo quiero que efectivamente los ciudadanos podamos defendernos de alguna manera, podamos ser representados de alguna manera y que las personas que vayan a hacer una ley medioambiental sean personas formadas en esa materia y que el ministro de Agricultura o quien sea, sea, por ejemplo, pues una persona que provenga de zonas rurales, que provenga, yo qué sé, ¿entiendes? Por ejemplo, otro día hablabas de los distritos, que de esa manera, si se elige más directamente, pues difícilmente una persona va a ir en contra de su propio territorio, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se está proponiendo nada serio. Yo, con lo que decíamos antes del tema de la Unión Europea, defiendo la salida porque, claro, yo digo, a grandes males, grandes remedios, y como está una hasta las narices ya realmente, dices, bueno, la Unión Europea generó muchos problemas, salimos de la Unión Europea, pero claro, si salimos de golpe de la Unión Europea, sí es verdad que muchas empresas y mucha economía y personas que se pueden arruinar directamente porque dependen de las subvenciones, que ese es nuestro problema, que nos han hecho dependientes poco a poco, y ahora, ¿cómo nos libramos de esto? Yo creo que se puede empezar por una transformación de la Unión Europea, plantarnos, saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son sus debilidades, planteárselas y estar dispuestos a llegar a donde haga falta, por lo menos para transformar las políticas económicas de la Unión Europea o recuperar cierta soberanía. No lo sé, porque ya te digo que yo no soy una economista ni soy nada, soy una persona normal y corriente, pero hay que hacer algo, ¿no? Desde luego, es lo que pienso, pero así no podemos seguir. O sea, tal y como estamos, y tal y como vemos el rumbo que está llevando la Unión Europea y cómo nos está afectando, no podemos seguir porque al final vamos a un feudalismo. O sea, es que vamos al feudalismo moderno, pero vamos al feudalismo. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener derechos, que no vamos a tener libertad, que vamos a comer porquería, que no vamos a poder hacer absolutamente nada y la gente no lo ve. Yo lo que creo, Nazaret, es que personas como tú deberían liderar estas cosas que están pasando. Me refiero, personas que estáis muy vinculadas a este campo y que quizás no seáis las mejores, me refiero, obviamente, mucho más que yo, es decir, las mejores conocedoras o con años de experiencia en el sector, pero sí tenéis un poder de convocatoria, tenéis una vinculación directa con ese sector, tenéis la capacidad para convocar, o sea, sois personas insignes, sois líderes de opinión del ámbito de la agricultura, tú, el Palleter, Víctor Vicido, que estuvo aquí, etcétera, etcétera. Creo que deberías ser vosotros, sinceramente te lo digo, ¿eh? Y además... Claro, porque esa es otra, exactamente. Exactamente. Contaríais un segundo con todo mi apoyo desde detrás. Seríais vosotros los que tendríais que tomar este camino. Simplemente te aconsejaría pues lo mismo que hago yo con la Junta Democrática y con todo lo que hago en el activismo, que te rodees de los mejores. Yo cuando no sé algo siempre pregunto, incluso llamo a gente que a veces me critica. Pero yo creo que deberíais ser vosotros. Claro, lo que pasa es que al final, no sé, porque, bueno, yo creo que por lo menos, no es que yo me crea más que nadie, yo no soy más que nadie, pero sí que es verdad que nadie se ha puesto en contacto, no sé si con otros divulgadores o con otras personas que se dediquen, digamos, a mostrar un poco, acercar a la vida rural, la ganadería de la gente, ¿no? A través de las redes sociales. Conmigo no se ha puesto nadie en contacto, es decir, lo normal es que cuando se está organizando un movimiento, cuando se están organizando unas protestas, se cuenten con personas que forman parte de ese sector y que pueden ayudar a movilizar a otras personas, a difundir información, a llegar a más gente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, cuando hay intereses ocultos, al final yo creo que es que lo tenían muy claro desde el primer momento y por eso no han contado con nadie, lo han hecho ellos, país como, o sea, es que al final, no sé, yo es que estoy muy decepcionada con este. Al final, lo que se ha hecho ya. Ahora se trata de, o sea, mi punto de vista, si interesa a alguien, se trata de
esto va a seguir. Es decir, Sí. esto es una guerra y una guerra larga. Y hay que aprender de los errores, también de los demás, e intentar siempre confluir. Incluso la gente lo sabe. A no ser que alguien haya hecho algo como lo que me he enterado, ya tenéis el vídeo del viernes, es decir, alguien que a las espaldas tuyas se declara tu enemigo e intenta ponerte zancadillas y desmovilizarte. Pero incluso a la gente con las que tenía encontronazos, me refiero, yo conocí a Raúl Castañeda insultándome en un vídeo y hoy es una de las personas en las que yo le confiaría todo mi dinero. O sea, que los salseos y las rencillas personales al final deberían abandonarse en pro de un objetivo más importante, ¿no? Y yo simplemente quiero que sepas que por mi parte yo os animo a los divulgadores independientes del campo, de la agricultura, a echar adelante con esto. Y estoy seguro que tendríais un apoyo ciudadano enorme y brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre vais a tener ahí pues quien intente colar su discurso para que el que me paga, para que el que me apoya, para que tal. Así que, Claro. bueno, no sé cómo lo ves, tampoco te quiero poner ningún compromiso, simplemente creo que tú Sí, eres una persona que tienes mucho apoyo de la gente y tienes el mío, lo digo públicamente, ahí en el directo, tienes el mío. yo sí estoy dispuesta, lógicamente, pero claro, yo estoy harta de que, bueno, no a mí personalmente, sino a las personas de mi sector que nos troleen y que nos utilicen a secas, porque siempre nos utilizan los partidos políticos y está muy politizado el campo, muy politizado. Entonces, salir de ahí, de esa etiqueta que nos han puesto, ¿no? Y demostrarle a la gente que el campo no es una herramienta de la ultraderecha, que en el campo hay gente que es de Vox, pero también hay gente que es del PSOE, hay gente que es de, ¿entendéis? Entonces, quitarnos esa etiqueta es muy difícil y sí que es verdad que en ese sentido te doy la razón que las personas independientes, al final, pues sí que podríamos, yo qué sé, hacer algo, no sé el qué, no sé el qué, porque es muy difícil todo, Bueno, es muy pues difícil todo, lo que pero se bueno, proponía en yo origen, lo entiendo. lo que se proponía en origen, que se apartó por lo que fuera y se tomó la vía que se ha tomado. Crear una plataforma de diferentes asociaciones, diferentes sectores con unos puntos básicos. Es decir, es que este es de Vox, es que este es de no sé quién, a mí qué más me da. Se trata de defender un objetivo. A mí, por Claro. ejemplo, yo antes de enterarme de lo que me he enterado, yo no tenía de hecho, es que yo, por ejemplo, el caso de Elvise, yo no conozco, yo nunca he hablado con Elvise. De hecho, le he mandado un montón de mensajes, un montón de llamadas a él y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa defender una serie de puntos. Damas y caballeros, si ustedes defienden esta serie de puntos, esto que hay aquí, si luchamos por estos objetivos, a mí me da igual con quién ir de la mano, siempre y cuando sea una persona de la que me puedo, o sea, que esté comprometida con esos puntos. De eso se trata. Confluir en unos puntos de lucha. Que es que este no me cae bien, que este no sé quién, que este gordo, que este lo otro. Bueno, pues yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero tengo esperanza en esa línea y por mi parte te animo. Gawet, que se han acumulado un montón de superchats. Gawet Hegan, que es una buena amiga también, muy vinculada al mundo del campo. Me ilusiona mucho esa entrevista por ambas partes. Aprendo cada día de ambos desde hace años. Oliverera Nobel. JL, gracias por hacerte miembro. Jamaica81. No a las semillas transgénicas. Monsanto, ojo. A ver, Nazaret, ¿tú tienes algo que decir del tema de los transgénicos? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué piensas tú de los transgénicos? Lo mismo que se está intentando hacer con el sector primario en general, monopolizar todo, en este caso las semillas, monopolizar las semillas de maíz, de trigo, de todo, para que solamente haya un productor y ya está, y, tú no, y esté prohibido que tú cultives tus propias semillas para eliminar la autonomía alimentaria. Eso es lo que se está haciendo. Países muy potentes lo están haciendo y Monsanto pues, es el mejor ejemplo. A ver, que es que veis los comentarios. Que hoy necesita, pues no, ataques tanto al Vise. A ver, Anne, a ver si. Bueno, voy a comentarlo otra vez muy rápido. Yo no ataco al Vise, yo expongo una situación. O sea, si alguien al que tú cuentas con él, al que tú le propones, te enteras de que le pide a la gente que no se reúna contigo, que no estés en las movilizaciones, coge tus publicaciones y las manipula para lanzarte a tu audiencia. Encima, o sea, ¿soy yo el que ataca? Venga, por Dios. O sea, repito, sé que la comprensión lectora y el análisis de textos está muy mal en España, pero de verdad la gente, aparte que decís, no es desunión. No es desunión el hecho de que alguien busque un objetivo diferente al tuyo. Porque lo ha explicado Nazaret, yo estoy al 100% ahí. La lucha para cambiar a Sánchez por Feijóo y Abascal no es la misma que la lucha por el cambio de sistema. A ver si la gente se entera. O sea, no es la misma.
porque alguien diga que está en contra de la partidocracia no se convierte de la noche a la mañana. Hay que ver cómo lo dice. O la gente que dice la partidocracia destruye la democracia. Eso es un mensaje de manipulación. Pero si es que es imposible que la democracia y la partidocracia coexistan porque son regímenes antagónicos y contrarios. Pero bueno, en fin, son cosas que al final es imposible que la gente vea, ¿no? Perdona, Nazaret, pero quería contestar a esto porque ya ha habido algún mensaje de estos y me molesta mucho porque yo no, es más, todo lo contrario. Siempre intento olvidarme de lo que alguien haya podido decir de mí en tal de sumarlo a una lucha. Pero otra cosa es que esa persona te enteres que eres su enemigo, que yo soy su enemigo, que es diferente. Mike Thompson, la gente deseosa de salvar la libertad sin sacrificar los supuestos beneficios de la tecnología sugerían ingenuas formas de compatibilizar estas. Bueno, yo no creo que los avances tecnológicos vayan en contra del sector del campo, Nazaret, no sé. No, desde la de hecho, hasta el no tiene a ver, de hecho ayudan bastante. Quiero decir, yo estoy a favor de la tecnología, ¿no? O sea, quiero decir, lo que pasa es que luego ya está el uso que haga cada uno o cómo se quiera enfocar la tecnología, pero la tecnología por sí misma es una herramienta que es necesaria y útil en todos los aspectos, desde mi punto de vista. Dicho así de una forma muy general. O sea que no. Antonio Ramón Cordero Murillo, Nazaret, sigue así, eres genial. ¿Crees que con las manifestaciones en toda la Unión Europea, voy a tener que ir al oculista otra vez, los agricultores habéis conseguido algo o poco a poco van a ir sacando más leyes a favor de grandes fondos y corporaciones? Yo creo que van a hacer como con la minería, ¿no? O sea, nos van a jubilar a todos y se acabó. Y ya está. Porque al final es lo que estamos viendo. De vez en cuando hay tantas protestas, reculan un poco, te suavizan alguna norma o lo que sea, o te dan un beneficios fiscales al gasoil o cosas de estas, pero realmente no, o sea, no tienen ninguna intención de frenar nada. Desde mi punto de vista. O sea que no creo que hayamos conseguido de momento nada importante. Bueno, pero por eso digo que ojalá esto se reconduzca y yo en lo que os pueda ayudar, como abogado, como divulgador, como lo que sea, pues ahí me tenéis. También dice Gabeljan otra vez, el prefijo 841 en el código de barras determina el producto proveniente de España. ¿Hay alguna trampa? En este caso sí, un producto puede ser proveniente de España, pero de origen fuera de España. Y de hecho esto ya se ha visto incluso con el aceite. Es decir, aceitunas marroquíes que se han traído a España, se han prensado en España, se ha producido ese producto en España, pero el origen del producto no es España. Hay que buscar siempre el origen del producto, ¿no, Nazaret? Claro, exacto. Es que precisamente eso también es una cosa que yo he criticado mucho, que muchas veces es la legalidad el problema. No es que haya que cambiar, bueno, sí, es que hay que cambiar la ley precisamente porque permite este tipo de situaciones, ¿no? Que en el etiquetado venga como origen España, pero únicamente porque se ha procesado aquí en España, pero la materia prima es originaria de un país que no cumple las normativas ni las garantías sanitarias, medioambientales, etcétera, que a ti te están prometiendo con esa etiqueta de origen España. Entonces, muchas veces pone fabricado en la UE, tal, probablemente producto de fuera. O sea, que realmente el consumidor, así a bote pronto, no hay forma de simplemente viendo un producto saber exactamente de dónde viene realmente. Uh-huh. Aunque la ganadería, por ejemplo, con el tema de la trazabilidad sí está un poco... Bueno, depende también, porque al final nos controlan con el tema de la trazabilidad a través de los crotales, a través de un número ganadero. Y sí que es verdad, si hay algún problema con el tema de las carnes, saber de dónde proviene esa carne. Pero claro, una vez que los animales son, por ejemplo, en este caso, pues van a mataderos, son despiezados y tal, eso ya desaparece totalmente. O sea, ahí no hay crotales ni absolutamente nada. No sé. Claro. Aparte que también existen, o sea, que hay cosas que se pueden hacer mal, como por ejemplo aquello que salió de los atunes también, ¿no? Etcétera, etcétera. Ángel Mansó dice, ánimo, cuidaos haciendo las cosas bien. Bueno, aún así, en el ámbito regional y en el ámbito local, en Murcia, etcétera, etcétera, es decir, hay zonas donde sí se están haciendo las cosas bien y se están organizando las cosas bien. Y bueno, pues hay que incentivar eso y hay que apoyarles. Y repito, hay que apoyar a nuestros agricultores y hay que apoyar a nuestros ganaderos, porque aunque estén algunas veces se puedan mal dirigir o se puedan desvincular
o se puedan, desde luego, siempre calumniar desde los medios de comunicación pagados por el Estado, porque todo lo que nos atrás de comisiones obreras y de los sindicatos estatales son todo terroristas, asesinos, narcocomunistas, los manda Putin, en fin, lo que se les ocurra a esta gentuza, ¿no? Por eso hay que apoyarles, porque la situación es crítica. La situación, no sabéis de verdad en muchos casos la situación que está viviendo el campo. Por eso es doblemente sensible lo que está pasando, porque el que sale a la calle sale muchas veces porque ya poco le queda, si no nada. Invicto sobre ruedas dice deuda y votos, Rubén. Eso solo lo cambia con las protestas de la Junta Democrática. Sigamos difundiendo, cada vez llega más a nuestro mensaje. Aparte por lo que decía antes, que una de las cosas que le han dicho a varios delegados, el propio señor Alvise Pérez, y también lo podemos ver cuando queráis, es que mientras yo sea presidente de la Junta Democrática no colaborará con la Junta Democrática. Ya supongo por qué, claro que sí. Ya supongo por qué. Ya supongo por qué. No voy a votar nunca más, es una tomadura de pelo. Bueno, a ver, yo sabéis que defiendo una serie de acciones, entre ellas la no cooperación. Y bueno, hay más, hay muchas más. A ver, más preguntas. No es Latinoamérica, es Hispanoamérica, Jamaica. Bueno, disculparé ese pequeño desliz que haya podido tener. Marteacher 8, gracias por esa donación, sin pregunta. Dos enemigos. Hombre, Juan Carlos Caso, también un extremeño, muy activo y muy luchador por nuestra tierra. Dos enemigos, el Estado y grandes centros comerciales. Acciones, bloquear los accesos a los grandes centros comerciales. El consumidor irá al comercio de los barrios. ¿Qué te parece esto, Nazaret? ¿Qué te dice Juan Carlos? Bueno, sí que es verdad que claro, esto realmente enfoca también a, o sea, uno de los problemas son las grandes superficies y los centros comerciales que al final son los que también especulan con los productos y se están forrando con la excusa de la inflación y la guerra de Ucrania, que eso, vamos, se han disparado los precios una barbaridad. Entonces, claro, bloquear los accesos, claro, eso no se puede, realmente el problema es que no se puede perpetuar en el tiempo. Quiero decir, tampoco se puede cortar la libertad de las personas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, realmente, como una protesta sí se podría hacer, o como una medida de presión, pero al final de lo que se trata es de que en los centros comerciales se venda producto que se ha pagado en condiciones, que se ha producido de una manera justa, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como una protesta, pues sí, a lo mejor se debería haber bloqueado los accesos a los grandes centros comerciales. Y yo creo que en alguna provincia sí se ha hecho. Creo que sí. Porque tú crees que, hablabas antes de las grandes superficies, ¿cómo crees tú que perjudican las grandes empresas y los mayoristas a los agricultores y a los ganaderos? Bueno, no es que nos perjudiquen directamente, perjudican más al consumidor, realmente, porque las grandes superficies a nosotros no nos compran directamente. O sea, nosotros hay 1000 intermediarios por el camino, ¿no? Entonces, no sé si indirectamente, bueno, no sé, entre comillas, si indirectamente hacen presión de alguna manera precisamente para llevarse grandes beneficios, pero aprovechan cualquier circunstancia que se esté dando en el momento, por ejemplo, una guerra, cualquier cosa, para los precios dispararlos totalmente. Y como te digo, también, o sea, perjudican desde mi punto de vista mucho más al consumidor, porque, por ejemplo, como con el caso del aceite de oliva, es lo que hablábamos, estaban vendiendo las garrafas de aceite a 50 euros cuando ese aceite era el que se había pagado a 60 céntimos el kilo hace un año a los productores, pero ellos no compran directamente. En algunos casos, hay otros casos que sí compran directamente, por ejemplo, a agrupaciones de cooperativas, a cooperativas de segundo grado, pero en ese caso sí que las agrupaciones de cooperativas suelen hacer más presión, tienen digamos, más fuerza en ese sentido. Pero bueno, te digo, no creo que indirectamente sí, pero creo que perjudican mucho más al consumidor que a los productores. Bueno, nos perjudican también, pero mucho más al consumidor. Yo sí que conozco pequeños productores, por ejemplo, de sidra, que en el caso de alguna superficie, que prefiero ahora mismo no decir, no le han pagado. Le deben 15 o 20 mil euros de su sidra. ¿Y qué pasa? Que la gran superficie se lo puede permitir, porque puede ponerse un abogado tranquilamente, pero quizás esa persona no se puede permitir el tiempo que demoraría un proceso judicial, el pago. No sé si estará por aquí mi amigo. Un fuerte abrazo desde aquí, porque estamos estudiando también esta cuestión. Pero claro, al final también juegas muchas veces con eso, ¿no? Y ahí
sí creo que juega un papel fundamental la cooperativa y la organización autónoma sectorial. Es decir, la unión de los pequeños que tú decías es lo que os da al final fuerza frente a estas grandes superficies, incluso con las malas praxis, ¿no? Dice Mike Thompson otra vez, ¿sabes Rubén, cuántos tipos de tecnología existen? Hablamos muy a la ligera de ella, pero te aseguro que la que se implementa hoy en día no te favorece. Bueno, a ver, yo creo que, y de hecho incluso he comentado cosas que no quería porque está aquí en Nazaret y hay que aprovecharla, pero la tecnología es como el fuego. De hecho, el fuego es una tecnología, Mike. Pues depende de cómo la utilices. Puedes utilizarla para pegarle fuego a tu vecino o puedes utilizarla para calentarte y para cocinar. Pero bueno, Adrián Rodríguez dice, la Agenda 2030 está dictada por el Foro de Davos, cuyos integrantes tienen intereses estratégicos en todos los cambios que han propuesto. Bueno, yo creo que el Foro de Davos es un escaparate, más que un organismo que realmente sea el que está detrás. Es un escaparate y una puesta en escena. La Agenda 2030 para mí viene implementada desde Estados Unidos. De hecho, los únicos países que la aplican y que es en su perjuicio son los países OTAN. Los únicos países. Y los países bajo el área de influencia por tratados comerciales, también en Sudamérica, bajo de Estados Unidos. En China, poca gente de 30 veras. Alfonso Rojas, vanguardia española de Armesilla es otra vía para el cambio. 2030, mejor 2030, que es traducción del inglés. Bueno, yo prefiero no responder ahora a esto porque está aquí Nazaret. En fin. ¿Qué No, por mí opináis no te de los... preocupes. No, pero bueno, que al final, oye, ya... a ver, no, también es como Frente Obrero. Yo tengo respeto por mucho por Roberto, porque me parece un tío honesto, pero la vía que él propone es una vía, además de ser ideológica, para mí que no soluciona el problema. Jorge C., ¿qué opinas de los chemtrails? Yo no le veo sentido. Supongo que te pregunto a ti, Jorge C. Es decir, de la manipulación del tema de la lluvia a través del yoduro de plata y estas cosas. Bueno, yo sé que lo sé porque aquí se hacía antiguamente que sí que se puede manipular hasta cierto punto el ciclo hidrológico, ¿no? Que es como se llama, y además incluso así viene establecido en la propia ley de aguas, pero no tengo conocimientos suficientes para realmente para opinar de ello. O sea, no tengo una opinión formada, firme sobre ese tema. Pero bueno, aquí sí que se utilizaban toda la vida en los pueblos pequeños los cohetes para dispersar las nubes y que no lloviera cuando había cereza, porque no, si no la cereza se rajaba. Así que eso sí que lo han hecho aquí, como una anécdota así graciosa. Bueno, pues no hay más preguntas. Llevamos 1 hora y media casi. Nazaret, antes de terminar, me gustaría saber si hay algo que yo no te haya preguntado, algún tema que no hayamos abordado y que tú quieras exponer. Simplemente una cosa que me parece muy curiosa con el tema de la sequía, porque claro, yo una vez dije que la sequía era un cuento y tal, y me cayó una exagerada, porque me decían que ellos solamente tenían en cuenta las circunstancias climatológicas de mi región o de mi entorno, ¿no? Que por eso yo pensaba que no había sequía, porque si en Extremadura llueve no significa que no haya sequía, porque hay que tener hay que poner sobre la mesa pues el conjunto, ¿no? de España o incluso del mundo, ¿no? Para saber si hay sequía. Pero, ¿cómo me puede explicar alguien que aquí en el norte de Extremadura ha llovido mucho este otoño? O sea, ya tenemos un año buenísimo y está lloviendo, y hoy ha llovido muchísimo este año, y los pantanos aquí están casi vacíos. O sea, están con un nivel de agua propios del mes de agosto. Porque eso no es que esté teniendo en cuenta, o sea, no es que no esté teniendo en cuenta, yo estoy hablando de aquí ha llovido y los pantanos están vacíos. O sea, que la sequía, no sé, yo no sé hasta qué punto es verdad lo de la sequía, porque aquí yo estoy viendo, y es que lo veo con mis propios ojos, porque lo veo físicamente, que los pantanos están vacíos cuando deberían estar a rebosar con todo lo que está lloviendo. Entonces, no sé, yo creo que de aquí dentro de poco nos van a poner un impuesto de la sequía y vamos a tener que pagar otro impuesto o algo así. Si es que no lo hay ya y no me he enterado, como con el tema de la ley de restauración de la naturaleza también, que ahora por lo visto también es perjudicial que el ganado paste los montes, porque eso impide que nazcan los bosques vírgenes, cuando los bosques vírgenes no existen ya desde hace milenios y el único bosque virgen yo creo que queda es el Amazonas. O sea que también quería simplemente decir eso, porque muchas veces pues la gente que vivimos aquí, vivimos sobre el terreno, vemos las cosas con nuestros propios ojos y es lo que nos sobresalta, ¿no? Lo que nos sale de ojo, ¿no? Por así decirlo.
Así que nada, simplemente quería decir eso. Dice aquí F. Javier Rebollo Cillán, aun sabiendo que la representación como la democracia formal sería la correcta, no puede complicar el discurso del sector primario. ¿Sería suficiente visibilizar la desconexión política-realidad? Bueno, lo primero, considero que no es que sea lo correcto, es que es la única manera de que el sector primario pueda tener defensa de sus intereses en una Cámara Legislativa. Es verdad que hoy en día, y esto la gente no lo sabe, en el año 2000 el empleo directamente relacionado en el total de España vinculado al sector primario era del 6%, que estaba por debajo de la media en la Unión Europea. Ya, después de la desmantelación de Felipe González. Por eso lo de la Agenda 2030 y tal, que sí, la Agenda 2030 es un cáncer y hay que quitarlo de en medio. Pero es que esto no viene de solamente de la Agenda 2030. En el año 2007 era del 4% y se ha mantenido prácticamente indiferente, invariable hasta ahora. Solamente el 4% de los trabajadores en España se dedican directamente al sector primario, ¿vale? Pero hay un montón de sectores que dependen del sector primario. Hay un montón de sectores que dependen del sector primario. Lo más importante, las zonas donde hay una condensación de la población, porque generalmente va vinculado a la tierra, de trabajo del sector primario, ahí es donde tienes a los... Esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, tú nunca verás a un congresista de Virginia aprobar una legislación contra el tabaco, sea demócrata, republicano, comunista o de Urano. ¿Por qué? Porque el cultivo del tabaco en Virginia, y ahí es donde tienen su valedor, su baluarte. En cambio, un partido que puedes ir y comprar al líder, como pasa aquí, pues esa es la garantía. No es una cuestión de que tenga que haber siempre mayoría, sino que tengan un resorte institucional para vetar o para luchar o para coger esa ley y decir, no, esta ley no se puede aplicar porque va en contra de un principio fundamental, etcétera, etcétera, además de buscar alianzas. Es el trabajo político que se hace, buscar alianzas dentro de otros congresistas con un electorado más sensible o vinculado a ese sector, como pasa, por ejemplo, repito, en Estados Unidos, ¿no? Es muy curioso, hay alguna película que lo refleja. Yo siempre hablo de A la sombra de Kennedy, que evidencia a través de Johnson, el que después fuera presidente cuando lo asesinaran, Lyndon B. Johnson, cómo funciona el sistema legislativo norteamericano. Que no es que haya que copiarlo, se puede incluso mejorar. Pero bueno, Irene Sánchez, que ya es el último superchat, dice, lo siento, Nazaret, pero esta pregunta iba claramente dirigida a mí, creo, no sé si quieres tú complementarlo con algo. Irene Sánchez Robledo dice, buenas noches, chicos, gracias por este directo importantísimo, un abrazo. Bueno, pues de esto es lo último que has dicho, Nazaret, y que te parecía importante reseñar, sí quiero decirte que aquí tienes tu casa. Que siempre que me digas, oye Rubén, hay una cosa súper importante que me gustaría tal, pues aquí este humilde y pequeño canal siempre estará a tu disposición para que expongas y pongas de manifiesto cualquier cosa que te parezca importante en el sector fundamental, que es el sector, el pulmón de un país como es el sector primario, ¿no? Espero que nos veamos pronto y en las calles. Ojalá. Y mucho ánimo. Cualquier cosa que necesites, sabes que estamos aquí. Vale, muchas gracias igualmente, Rubén. Y mira, y antes de terminar, ¿hay algún mensaje o alguna cosa que querrías decirle ya no a la audiencia en general, sino si hay algún agricultor, hay algún ganadero, alguna persona aquí que esté vinculada al sector primario? Pues lo que digo siempre, que intentemos despolitizarnos en el sentido de olvidarnos un poco de los partidos políticos, porque la verdad es que eso divide mucho a la gente. Quiero decir, aunque haya personas que voten, aunque haya personas que estén a favor del sistema de partidos, que sean socialistas acérrimos o del PP acérrimos, que muchas veces hay que dejar a un lado eso, porque realmente uno de los problemas que yo veo en España es que la gente está muy dividida, muy polarizada, y muchas veces se hacen leyes y se hacen cosas desde el punto de vista puramente populista, precisamente para nutrirse de esa división, que también ahí influye la leyenda negra, que yo con eso estoy ahora a muerte con eso, porque me parece importantísimo y que es un trasfondo fundamental. Pero decir simplemente que la gente que no se deje llevar por la política ni por los políticos, que nos apoyemos más unos a otros y que intentemos tener una mente abierta y, como decía Rubén, eso es importante, tenemos que incorporar
también al discurso del campo, ese cambio de sistema que necesitamos precisamente para poder controlar a los políticos y que no nos veamos otra vez en estos problemas, ¿no? Es decir, que realmente pidamos un cambio o una transformación de la Unión Europea o ir preparando el terreno para salirnos, pero claro, ¿cómo se hace a corto plazo? No lo sé. Yo desde luego que voy a intentar luchar como pueda yo, y que todas las personas luchen como puedan por cambiar las cosas, pero por cambiar las cosas de verdad, no por cambiar uno rojo por uno azul y que nos olvidemos poco a poco de eso, porque eso no nos va a llevar absolutamente a nada, no nos está llevando, llevamos 40 años, o sea, no nos lleva a nada y la gente parece que no se da cuenta, ¿no? Así que también incorporar un poco vuestro discurso, o todo, o en parte también al nuestro, y unirnos todos, porque al final, por separado no hacemos nada, tenemos que unirnos para realmente cambiar las cosas de verdad. Así que ese es el mensaje así que yo siempre digo y que me gusta hacer llegar a la gente, ¿no? Que seamos más pues respetuosos con unos con otros y nos dejemos tanto de partidos, por favor, porque no nos va a llevar a nada, Y se puede, ¿eh? Hay esperanza. Yo estoy convencida de que esto va a cambiar. Probablemente empeore mucho antes de mejorar. Eso también lo creo. Pero yo estoy segura de que esto se va a cambiar tarde o temprano. Estoy segura de ello. O sea, tengo mucha esperanza. Pues yo, que a veces me encuentro predicando en el desierto, me congratula mucho y me llena de energía. Hoy, a veces termino el directo un poco así y tal, pero hoy termino muy animado de ver que hay personas como tú que lanzan este tipo de mensajes y la verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí porque además esto último que has dicho me parece el colofón final, que es la estrategia fundamental de este sistema, por identificación de manera permanente y constante, dividir a la gente para incluso llegue a olvidarse de sus necesidades y de lo que comparte con otros ciudadanos fuera de si vivimos en un heteropatriarcado o si diferentes aspectos, ¿no? De mira, en fin, no quiero, pero de verdad, Nazaret, muchas gracias. Aquí tienes tu casa y seguiremos hablando. Vale, gracias a ti. Que vaya bien. Y a todos vosotros, queridos seguidores, muchas gracias por los superchats, por el apoyo. Ya sabéis, dadle like, como pone aquí abajo, que no cuesta nada. Darle like para apoyar el directo, que YouTube está haciendo la puñeta. Este mes de febrero se implementan las nuevas políticas. Me han baneado ya 2 publicaciones en Instagram, después de que el año pasado me cerraron ya una cuenta. En principio, una reflexión filosófica sobre política en la que se supone que alguien ha interpretado que se estaban promocionando drogas. Y bueno, pues nada más. Agradeceros de verdad a todos los que cada día continuáis difundiendo los principios de la democracia, de la representación, de la separación de poderes. Sé que es un trabajo arduo, pero mirad el camino que hemos transcurrido. Cada vez somos más. Cada vez hay personas que desde su sector, como Nazaret, que ha estado hoy en este gran directo, ven esa conexión, apuntan a ese origen y ahí en ese camino es donde tenemos que encontrarnos todos los que queramos encontrarnos y los que queremos dar esa batalla. Un fuerte abrazo a todos, salud y libertad colectiva.